Bueno, ustedes saben los temas del segundo parcial. Vamos a hablar de receptores, vamos a hablar de la interacción entre los fármacos y los receptores, vamos a hablar de los efectos que logramos cada vez que activamos un receptor, vamos a hablar de la eficacia, vamos a hablar de la potencia de un medicamento, vamos a hablar de farmacopatología o de seguridad de los medicamentos y vamos a repasar algunos conceptos fundamentales de las interacciones medicamentosas. Si es que fuera de el caso y necesario, que fuera de las diapositivas que yo presento, ustedes requieren recordar, requieren aclarar algún tema en particular, siéntanse en libertad de levantar la mano o hacer la pregunta correspondiente en cualquier momento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces. Ay, que tengo que admitir a todo el mundo. Vamos a empezar entonces a describir el tema de los receptores. Bueno, recuerden ustedes lo que en la primera sesión del segundo parcial habíamos hablado, que los receptores son largas cadenas polipeptídicas que tienen al menos dos extremos y les habíamos dibujado históricamente cómo fueron cambiando los conceptos de los receptores. Ustedes observan acá una cadena larga proteica que ingresa y que sale varias veces de la membrana celular. Uno de sus extremos, esto se pensaba antiguamente que el extremo N-terminal o aminoterminal o porción cefálica era el centro activo del receptor. Ahí debería reunirse o unirse en definitiva pues el fármaco o el ligando para generar la activación de todo el receptor. Y que en la parte interna nosotros teníamos el extremo terminal o caudal o final de la proteína, denominado también C-terminal. Este es un ejemplo clásico del receptor beta-adrenérgico. Miren ustedes, tiene 418 aminoácidos, tiene 7 dominios hidrofílicos que se encuentran señalados. Esos dominios podrían servir efectivamente, y hoy conocemos como centros activos. Vean ustedes también esta distribución que ustedes ya conocen, que nosotros les habíamos hablado en la primera clase, unas porciones rectas y otras porciones curvas que doblan en definitiva para unir los extremos rectos. Ya vamos a observar cómo también nosotros podemos clasificar a este tipo de receptores por lo que estamos observando acá. Este es el receptor de la adenilciclasa, es mucho más pequeño, tiene 250 aminoácidos, pero tiene dos sets de 6 hélices. Las hélices son las porciones rectas. Pueden ustedes contar, ¿no? Aquí en el primer set, ustedes tienen una, dos, tres, cuatro, cinco y 6 hélices. Y tienen 3 asas extracelulares en el primer set, y tienen 2 asas intracelulares. En el segundo set del mismo receptor, vean ustedes también la distribución de las hélices y de las asas, ¿no? Aquí ya viene el primer elemento evolutivo en el concepto de receptor. Resulta ser que el N-terminal se encuentra hacia el interior de la célula y el C-terminal también. Entonces, esto contrasta con el inicial concepto de que el N-terminal se encontraba afuera y el C-terminal se encontraba dentro de la célula. No importa el concepto, porque finalmente entonces se pierde también esa idea de que el N-terminal era el centro activo y el C-terminal era el centro efector, o carboxiterminal también. En todo caso, lo que hoy sabemos y conocemos es que entre las hélices o entre las asas es posible que nosotros tengamos la unión de algunos aminoácidos que servirán entonces como centros activos. Cuando yo hablo de un centro activo, estoy hablando entonces de la unión de varios aminoácidos que son capaces de recibir el influjo de un ligando o de un medicamento. Por lo tanto, los medicamentos no se unen solo y exclusivamente en el N-terminal o en el C-terminal o carboxilo terminal,
sino que pudieran unirse entre las hélices o entre las asas. Eso depende del medicamento, depende del ligando y obviamente depende también del receptor. Luego ustedes tenían una clasificación muy interesante en el libro de Samaniego sobre los receptores, pero acá tenemos con un dibujo un poco más simpático, más actual, los tipos de receptores. Vean ustedes, el primer tipo de receptor son los canales iónicos activados por ligandos. Los puntos rojos hacen referencia entonces a un neurotransmisor como la acetilcolina. Estos son los receptores iónicos activados entonces por ligando, permiten el paso de iones y ellos generan entonces un efecto celular. Este es el caso del receptor nicotínico. Por acá también se encuentra otro tipo de receptor, otro receptor iónico que no se encuentra acoplado en definitiva a ligandos. Ustedes no observan el puntito rojo. Pero ellos, por ejemplo, pudieran generar también efectos celulares, son semejantes a los otros, pero son activados a través de un receptor ligado a proteína G. La proteína G aquí la hemos dibujado solamente como un círculo, pero ustedes ya saben perfectamente que tiene tres componentes, ¿no? Las subunidades alfa, beta, gamma. Lo que interesa que ustedes conozcan en este momento es que el receptor que recibe a un ligando o recibe a un medicamento que se encuentra acoplado a la proteína G tiene efectos positivos, como por ejemplo abrir un canal iónico, o pudiera también tener efectos positivos y activar una enzima que se encuentre cerca del receptor ligado a proteína G. En otras palabras, lo que ustedes tienen que saber de la imagen que teníamos anterior es que aquí en este caso concreto yo tengo el sitio receptor o centro activo hacia el exterior de la membrana o al exterior de la célula, y este no tiene un efector directo. Al no tener un efector directo, su dominio interno, que está directamente relacionado con la célula, tiene que unirse a un efector. Y en este caso el efector es la proteína G. La proteína G generaría efectos positivos como apertura de canales iónicos. La proteína G pudiera también activar enzimas, es decir, que se pongan en acción estas sustancias catalíticas para transformar una sustancia A en una sustancia B, o eventualmente también la proteína G pudiera tener efectos negativos, como cierre de canales iónicos e inactivación de enzimas. Bueno, y por acá ustedes tienen también otro tipo de receptores que son receptores de citoquinas. Ellos, finalmente, cuando son activados, los receptores de citoquinas por ligandos o por medicamentos, fosforilan proteínas, y estas proteínas fosforiladas tienen la posibilidad de transcribir genes, es decir, de activar genes que permitan la producción de un ARN mensajero, y ese ARN mensajero pudiera producir finalmente, al unirse a los ribosomas, síntesis de proteínas para que esas proteínas eh, finalmente produzcan un efecto celular. Y los últimos receptores son los denominados nucleares, y estos están hechos para recibir el influjo de ligandos liposolubles. Y esos ligandos liposolubles casi siempre son hormonas que viajan desde otros tejidos, que por su liposolubilidad atraviesan con mucha facilidad la membrana celular, pueden llegar entonces finalmente al núcleo, también atraviesan con facilidad la membrana nuclear, se unen a receptores que se encuentran directamente relacionados con ADN para activar transcripción génica. Y ya dijimos hace un momento, ¿no? Cada vez que se activa un gen, lo que hacemos es, primero, la producción de un ARN mensajero que viaja hacia el ribosoma. En el ribosoma será traducido ese ARN mensajero para generar la síntesis de proteínas específicas que son codificadas en definitiva por la información que está en el gen, y ellos son los que finalmente generan los efectos celulares que nosotros deseamos. Vean ustedes, en la parte inferior están los nombres de estos receptores, de los iónicos activados
por ligando, los receptores nicotínicos, y el ligando es la acetilcolina. Estos son muy rápidos, milisegundos. En milisegundos, cada vez que la acetilcolina se une al receptor, se abren y permiten entonces la despolarización de la membrana celular. Estos otros que son activados finalmente por acción de la proteína G, también pueden estar mediados por acetilcolina, son denominados muscarínicos. Entonces, aquí ustedes observarán que la acetilcolina puede activar receptores nicotínicos, receptores muscarínicos, y a la final generan efectos celulares más o menos parecidos. Y estos otros, en cambio, son los receptores de citoquinas que necesitan producir proteínas, y la síntesis de proteínas por parte de las células requiere entonces todo esto: fosforilación, transcripción génica y finalmente que los ribosomas produzcan proteínas para generar efectos celulares. Por eso, porque es una vía tan compleja, el efecto celular se presenta en horas, se presenta en horas. Lo mismo que los receptores nucleares que son activados por ligandos liposolubles, como tienen que primero activar genes, transcribir genes, producir proteínas para generar el efecto celular. Estos se demoran también en todo este proceso, pues, horas. No sé si está claro. Si alguien tiene preguntas, abre simplemente el micrófono y me interrumpe, por favor. Vamos adelante. Bueno, y claro, después de la clasificación de los tipos de receptor, ustedes ya tenían ejemplos concretos. Aquí está entonces el receptor del canal de sodio, voltaje activado, que es diferente del otro canal de sodio o canales iónicos, que son receptores ligados a ligandos, ligados en definitiva a medicamentos para ser activados. Así es como se encuentran dispuestos cuando están cerrados. En la parte central, esto es más artístico que nada. Ustedes observan que todas las subunidades de este canal iónico se encuentran unidos, juntos, cerrados. Así no se permite el paso de ningún tipo de ion. Vean ustedes que existen hélices especiales que son las que captan la despolarización de la membrana. Y cuando captan la despolarización de la membrana, por eso se llaman voltaje activados, cambian los sitios activos, se desplazan hacia otra posición, los sensores en definitiva de la despolarización, y claro, las subunidades del canal de sodio se abran y permiten el flujo de iones hacia el interior de la membrana. Recuerden ustedes que los procesos de despolarización justo también se dan por el ingreso de sodio, por el ingreso rápido de sodio, y finalmente cuando vuelven al descanso, al reposo, tienen que hiperpolarizarse, que no significa otra cosa que el cierre de estos canales de sodio que previamente fueron activados. Ahora vamos a ver la imagen de los mismos canales de sodio, pero dispuestos de otra manera. Vean ustedes que en esta parte ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 componentes o 5 subunidades que forman o conforman el canal de sodio. Ustedes por acá también pueden observar lo mismo, solo que aquí se encuentra el ligando, la acetilcolina, unidos efectivamente pues a las mismas subunidades alfa, y que cuando ya están unidos a las subunidades alfa, el canal iónico se abre. Y así se ve bajo la distribución de las hélices y de las asas el mismo receptor de canal de sodio que nosotros estamos en este momento hablando. Bueno, y aquí está entonces el receptor acoplado o ligado a proteína G. Estas son siglas convencionales en inglés que significan lo mismo, ¿no? Receptor acoplado a proteína G. Ya, muy bien. Aquí tengo yo dos proteínas G. Una proteína G ligada a un receptor que no ha sido activado todavía por el ligando, y acá yo tengo el ligando que ya se unió al receptor, que activa el receptor, y el efecto de activación se denota entonces en la configuración de la proteína G. Vean ustedes en forma inactiva, cuando el ligando todavía no se une al receptor, la proteína G tiene las 3 subunidades formando una sola proteína, que es la proteína G.
Vean ustedes la subunidad alfa, beta, gamma, la alfa unida al GDP, lo que significa es que este terminó hace poquito de trabajar, por eso tengo GDP. Pero para que inicie el trabajo, lo que yo necesito es GTP. Este GTP es importantísimo porque es la molécula que va a permitir, en definitiva, al unirse a la subunidad alfa, que genere un grupo fosfato o genere, en definitiva, la energía para activar a proteínas, para fosforilar proteínas. Las otras dos subunidades pueden permanecer unidas, la beta y gamma. Antes se pensaba que solamente era estructural, que ellos servían de base para que alfa actúe, pero no es así. También ellas pueden tener efectos moduladores sobre otros efectores, sobre otras proteínas o sobre otro tipo de receptores. Vamos a ver entonces aquí el trabajo conjunto de estos elementos de la proteína G. Aquí está el ligando que activa al receptor. Este receptor ha desprendido su proteína G. Vean ustedes, en este caso concreto, la proteína G con su subunidad alfa-beta activa receptores, receptores especiales. En este caso son enzimas. ¿Qué enzima? La fosfolipasa C. La fosfolipasa C tiene un efecto directo que es incrementar el trifosfato de inositol y también, ¿cómo se llama esto? Potasio, pero disminuye el ingreso a través del canal propio del calcio. Entonces, la otra parte de la proteína G, cuando están unidos, también pudieran activar canales iónicos, y estos canales iónicos permitirían el aumento de potasio al interior o una disminución del calcio. Recuerden que los canales iónicos son bidireccionales. Esto parece mucho más sencillo cuando observamos la imagen, pero en realidad cada uno de los aminoácidos que forman el canal, este orificio de ingreso o de salida de los iones, ellos tienen cargas eléctricas que atraen iones o que expulsan iones. Así es como funciona. Muy bien. Acá tenemos otra cuestión que es interesante también. El ligando unido ya al receptor, bueno, va a fosforilar proteínas. Y en este caso, vean ustedes cómo la activación de la subunidad alfa va a generar un efecto en cualquiera de los efectores. Normalmente estos efectores suelen ser enzimas, como por ejemplo la adenilciclasa, ¿no? En el caso de la proteína G de estimulación, aumentará la acetilciclasa, ¿no? O en el caso de la proteína G1, la disminución en definitiva de acetilciclasa, de adenilciclasa, perdón. Y en el caso de la proteína GQ, es decir, el alfa es el efector, en este caso, aumentará la actividad de la fosfolipasa C. Fosfolipasa C que finalmente lo que produce es un aumento interno de un efector final de un mediador intracelular como el trifosfato de inositol. Aquí están los tipos de proteína G. Esta se llama proteína GS por sus siglas en inglés de estimulación. Aquí están los receptores, para qué sirven los receptores y qué tipo de efecto produce. Como es de estimulación, va a aumentar el AMP cíclico a través de activar adenilciclasa. La G1, 2 y 3 lo que hacen es disminuir la actividad de esta enzima de adenilatociclasa. Entonces no hay conversión de ATP en ADP, AMP y AMP cíclico, por eso disminuye el AMP cíclico. Pero en cambio, ELIA es capaz de abrir canales de potasio, sobre todo a nivel cardíaco, y cuando ingrese el potasio, pues disminuye la frecuencia cardíaca. Y así sucesivamente con todos los tipos de proteína G. Y hay que recordar entonces que las proteínas G que están presentes en las células son muy variadas y ellas se encuentran acopladas al mismo receptor, por eso se llama receptor acoplado a la proteína G. A tal punto ya habíamos hablado también en clases que a estas proteínas G se les llama promiscuas, porque tienden entonces a generar múltiples efectos, pero bajo la estimulación de un solo receptor que puede recibir el influjo de múltiples ligandos como estos, o puede recibir
recibir, en definitiva, pues a múltiples medicamentos. Y les habíamos dicho que el 60% aproximadamente de los medicamentos para generar los efectos celulares se unen a un receptor acoplado a proteína G. Por eso es que se llaman promiscuos, porque reciben el influjo de múltiples, en definitiva, medicamentos. Y aquí está la superfamilia, entonces, del receptor acoplado a proteína G. Esto, en realidad, lo que ustedes están observando aquí, vean ustedes las subunidades que tenemos de proteína G y cómo se ramifican. Entonces, si un receptor es único, acoplado a esta gran proteína, depende del medicamento para que el medicamento genere un efecto a través de una de estas vías y finalmente active una enzima específica como esta. Si es otro medicamento, activará la misma proteína G y en este caso la subunidad alfa, que finalmente pues activará una enzima como estas, etcétera. Por eso tengo el 60% de medicamentos unidos a un mismo receptor acoplado a proteína G. Por eso se llaman promiscuas. Bueno, después están los receptores de tirosinquinasas. En este caso, pues, es un ejemplo para la activación de receptores de factores de crecimiento de la epidermis. Miren ustedes lo que habíamos ya señalado también en clases, este tipo de receptores ligados a quinasas normalmente son monoméricos, es decir, es una sola cadena de aminoácidos, es una proteína de una sola cadena, que en la parte interna se encuentra ligada a una proteína en este caso que no es más que una enzima como la tirosinquinasa inactiva. Acá están los ligandos y vean cuál es el efecto de los ligandos. Cuando un ligando se une a una proteína como estas monoméricas o a un receptor monomérico, atrae a otro receptor monomérico, también se unirá el ligando al otro receptor monomérico, los dos se unen para conformar en definitiva pues un receptor completo de doble cadena o dimérico. Y miren lo que pasa entonces finalmente. Se activa el receptor y al activarse el receptor se activan las tirosinquinasas y estas tirosinquinasas se encuentran unidas en la parte interna del receptor por subunidades sulfidrilo, por radicales sulfidrilo. Cuando se activan entonces las tirosinquinasas, lo que hacen es, en definitiva, transformar GTP o ATP en sus compuestos degradables, el GTP en GDP y el GDP en GMP, para generar en cada una de esas reacciones grupos fosfato para fosforilar proteínas. Acá están estos grupos, igual con el ATP, ¿no? El ATP se desdoblará a ADP y el ADP en AMP y en AMP cíclico, pero en cada una de estas fases de transformación generan o liberan entonces grupos fosfato para fosforilar proteínas. Aquí tenemos una proteína fosforilada que tendrá una actividad, por acá tengo otra proteína fosforilada, en este caso vean ustedes, está utilizando GTP a GDP y ahí es cuando se activan este tipo de proteínas. Ustedes ya recordarán que ahí teníamos algunas proteínas, en este caso la RAF, la proteína RAF fosforilada que finalmente induce la expresión de genes. Acá están también, estas también son proteínas o receptores ligados a tirosinquinasas, pero ellos son activados por ligandos particulares o especiales como las citoquinas. Ellos ya se encuentran de forma dimérica, las citoquinas necesitan las dos formas monoméricas para recibir o para que los reciban a la citoquina. Las citoquinas activan a este tipo de receptores, solo que acá pues las quinasas no son más que Janus quinasa o JAK. Y bueno, y cada vez que se activan entonces estas enzimas que se encuentran al interior o en la parte caudal del receptor, ¿qué es lo que sucede? Generan otra vez energía. ¿Esto qué significa? Significa en definitiva que van a desdoblar moléculas de GTP o de ATP para que en cada desdoblamiento o transformación de estas moléculas energéticas se produzca grupos fosfatos que han de fosforilar, en este caso concreto, pues vean a las proteínas denominadas STAT,
Y cuando ellas se encuentran ya fosforiladas, se unen para formar cuerpos diméricos, igualmente que cuyo efecto final será la regulación de genes, la activación de genes. En este caso, pues es un buen ejemplo de lo que nos pasó en la pandemia. ¿Recuerdan ustedes de la tormenta de citoquinas? Sí, pues en la tormenta de citoquinas, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la cantidad de citoquinas, aumenta la activación de este receptor o receptores unidos a quinasas, en este caso las janusquinasas, para fosforilar proteínas STAT que finalmente van a regular genes. Recuerden ustedes que cada vez que había tormenta de citoquinas, definitivamente el paciente estaba más muerto que vivo. Ya no era posible o factible entonces que podamos controlar los efectos finales, que no eran otra cosa que la expresión de la de la trombosis, en definitiva, generalizada, y el paciente se moría, ¿no es cierto? Antes, ¿qué hacíamos? Antes de esta fase, durante la pandemia, lo que hacíamos es inyectar, ya vamos a ver los receptores nucleares, inyectar corticoides. Muy bien, ¿y qué hacían los corticoides? Generaban también regulación génica o genética, diversa o diferente a lo que hacen las citoquinas. Y gracias a eso se evitaba la explosión de citoquinas y el paciente se salvaba. Muy bien. Y claro, aquí están los receptores nucleares. Vean los ligandos, ¿quiénes pueden ser? Acabo de mencionar un corticoide, pueden ser también los estrógenos. Todos estos son derivados del colesterol, pues, ¿no? Los andrógenos, las hormonas tiroideas, el retinol, etcétera. De todas formas, cualquiera de estos ligandos que son lipofílicos o liposolubles, si ustedes quieren, se difunden con mucha facilidad a la membrana celular. Dentro ya de la célula se unen a un receptor citoplasmático, que no es más que una proteína de transporte, una proteína chaperona, así también se la conoce. Entonces, se une el corticoide a este receptor citosólico o citoplasmático simplemente para acercarse a la membrana nuclear. Ingresado ya en la membrana nuclear, este ligando se une a su receptor nuclear, acá está ya unido al receptor nuclear, y son capaces de activar genes. Cada vez que activan genes o inhiben también la actividad de genes, entonces se ha de producir un RNA mensajero. Este RNA mensajero, como ya hemos mencionado, irá hacia los ribosomas para producir proteínas especiales que son translocadas a la membrana. Aquí estaría el ejemplo de los corticoides como estimuladores, por ejemplo, de producción de surfactante. ¿Qué es el surfactante? Es una proteína especial de los neumocitos que se produce en gran cantidad al momento ya de que han madurado los neumocitos en el recién nacido. Ellos permiten entonces que los alvéolos permanezcan abiertos para facilitar la respiración. Si ustedes no tienen suficiente cantidad de surfactante, como sucede en el niño que no ha madurado, en el feto que no ha madurado todavía, en un prematuro, son incapaces de producir surfactante, y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que si no hay surfactante se produce el distrés respiratorio y el niño muere en insuficiencia respiratoria. ¿Qué se hace entonces de frente a un parto prematuro? Esto ya les habíamos también indicado. Podemos administrar corticoides tipo dexametasona, al menos una dosis cada 24 horas. Si aguanta el tema del parto, serán 2 dosis de esto. ¿Y qué es lo que logramos? Generar RNA mensajero que, al ser leído por los ribosomas, producirá proteínas especiales. ¿Cuáles proteínas en este caso? Si estamos hablando de un niño prematuro, surfactante. Y este surfactante en el niño prematuro va a trabajar, va a actuar generando entonces la apertura de los alvéolos para que se produzca el ingreso del oxígeno, el intercambio de gases en la membrana alveolo-capilar. ¿Está muy rápido o así está bien? Porque esto se supone que ya todos hemos aprendido, solamente es un repaso, ¿no? Pero si alguien tiene preguntas, este es el momento. Bueno, seguimos. O ya se quedaron dormidos, ¿no? Bueno, muy bien.
Hoy hemos hablado entonces de la estructura de los receptores, hemos hablado ¿cómo se llama? De los tipos de receptores y cómo finalmente ellos expresan un efecto a nivel celular. Ahora lo que nos hace falta es estudiar cómo es que interacciona el receptor con el ligando o el receptor con el medicamento. Y aquí habíamos hablado y habíamos tenido la clásica hipótesis de las llaves y el receptor, en este caso que es la cerradura. Y habíamos hecho muchos ejemplos. Las llaves es el medicamento o es el ligando, la cerradura es el receptor. Entonces ahí ustedes tenían ya al menos un par de conceptos suficientemente claros. El primero de la atracción del receptor hacia el medicamento o hacia el ligando. El segundo concepto que era en definitiva la posibilidad de activar el receptor. ¿Qué significa activar el receptor? Que las llaves de la vuelta gire sobre la cerradura. Y el tercer momento que significa el efecto celular. ¿Cuál es el efecto en definitiva pues de la hipótesis entre las llaves y la cerradura? Que la puerta se abre. Pero pudiera ser que ustedes tengan otro tipo de ligando que calce en la cerradura, pero que no dé vuelta a la cerradura. Por lo tanto, no van a tener efecto. ¿Cuál era el efecto? Aperturar la puerta, pero en este caso, si no se activó el receptor, no es posible que se abra la puerta. ¿Cómo es que esto sucede? Gracias a la interacción entonces entre la droga y el receptor. Este es un concepto que ustedes lo conocen perfectamente. Miren, aquí está la droga, acá está el receptor. Los dos se van a unir gracias a fuerzas, en este caso, de una constante de formación, en este caso de este complejo droga-receptor. Aquí viene un punto que es tremendamente interesante y que les habíamos hablado a ustedes. Estos elementos, estas constantes de formación del complejo droga-receptor, están definitivamente accionados por elementos químicos. Estos elementos químicos pueden permitir uniones muy rápidas, entonces también de desintegración del complejo droga-receptor bastante rápidos. En cambio que había otros que generaban por la misma química enlaces no solamente iónicos o de Van der Waals, sino enlaces covalentes que eran mucho más duraderos. Por lo tanto, se forma el complejo droga-receptor y es hasta que se muera la célula. Pues entonces ahí tenemos un efecto completamente diferente, constante y de largo plazo. Y les habíamos puesto el ejemplo de la aspirina actuando sobre las plaquetas. Y les decía, sí, cada vez que la aspirina se une al receptor, en este caso de la tromboxano sintetasa, que es una enzima que produce tromboxano en la plaqueta, lastimosamente esa unión es irreversible. Y si la plaqueta tiene una sola molécula de tromboxano sintetasa, la aspirina inactiva a que esa célula, esa plaqueta, pueda producir tromboxano y que impide que se unan unos a otros los trombocitos, es decir, las plaquetas generando agregación plaquetaria. De ahí viene el efecto antiagregante plaquetario de la aspirina. Entonces, el juego de la constante deformación permite la formación del complejo droga-receptor, pero el hecho de que esté unido no significa que ya tengo efecto. Primero tiene que activarse ese receptor. Así, entonces eso se genera gracias a otro tipo de constante, que es la constante de activación. Solo y en la medida en que el receptor sea activado, yo voy a tener efecto. Recuerden lo que decíamos a propósito de la llave y la cerradura. Pudiera ser que ingrese, pero pudiera ser que no tenga la capacidad de girar la cerradura. Eso significa que no se activó el receptor, por lo tanto yo no tendría efecto. En el caso contrario, el caso normal, es que las fuerzas de atracción entre la droga y el receptor formen el complejo, se active el receptor gracias a esa función y se genere el efecto celular. De vuelta, como esta unión de la droga con el receptor es mínima, es bastante rápida, entonces viene otro proceso, el de la inhibición. Esta será la constante de inhibición ya pues, del receptor activado. El complejo droga-receptor va por otro tipo de fuerzas
a otra vez volver a su estado natural. Esto es el de la constante de desintegración. Entonces, K1, K2 son las constantes de formación de complejo y de desintegración del complejo respectivamente. Y las constantes alfa y beta son constantes de activación y de inhibición del receptor que se encuentra activo. Estas fuerzas determinan cambios estructurales en ocasiones en las células. ¿Por qué digo estructurales? Porque eventualmente se producen síntesis de proteínas, translocación, ubicación de las proteínas en la membrana, en el núcleo, en muchos lados, y ese es el efecto que uno espera entonces en las células. Muy bien, yo creo que en esa clase yo les puse a ustedes una ecuación que no pueden y no deben olvidar. Esa ecuación que ustedes las reconocen aquí ya con nombres, que era la dosis, la concentración plasmática del medicamento y el efecto. Los tres están íntimamente relacionados. Decíamos, a mayor dosis, mayor concentración plasmática, y a mayor concentración plasmática, mayor efecto. Vean ustedes lo que tienen entonces en esta gráfica que la tengo aquí. X, Y, al revés, ¿no? Este es el X y este es el Y. ¿Qué tengo yo en el X? La concentración del fármaco. En la medida en que aumenta la concentración del fármaco, vean ustedes cómo la droga se liga al receptor y genera finalmente un efecto. Este efecto que se consigue es el efecto máximo. El efecto máximo depende entonces de la concentración del medicamento, de la unión de la droga al receptor, y eso habíamos hecho muchos ejemplos. Por eso en este eje, nosotros en el eje de la Y, representamos la droga ligada al receptor como proporción, no como porcentaje. Entonces, recuerden lo que nosotros decíamos. Yo tengo 10 ligandos y tengo 10 receptores en la célula. Ah, bien, pues entonces cada uno de los ligandos se ha de unir a los 10 receptores que tiene la célula y ha de generar el efecto máximo. ¿Cuál es el efecto máximo? Es de 1. ¿Por qué razón? Porque los 10 ligandos se unieron a los 10 receptores únicos que tiene la célula. Pero si solamente se activan no los 10 receptores, sino 8, pues entonces hay que hacer la proporción, ¿no? Tengo 8 receptores activados, pero tengo 10 ligandos. 8 dividido para 10 será a 0,8. Y así sucesivamente. Entonces, la capacidad que tiene para generar un efecto máximo depende definitivamente de la concentración y de cuántos receptores han sido activados. Si el total de receptores son activados, en este caso del ejemplo decíamos, los 10 son activados, 10 receptores y 10 ligandos en términos de concentración, 10 para 10 igual a 1. Entonces, la proporción es de 1. Pero esto mismo yo pudiera expresar en porcentaje. Pues entonces yo puedo decir, a ver, tengo 10 ligandos, pero estoy activando solo a 8 receptores de los 10. Eso corresponde al 80%. ¿Cómo hice? 8 dividido para 10 y multiplicado por 100. Entonces, en este eje yo puedo expresar en proporción, en definitiva, como 1 o como 100. Ese será porcentaje de activación de los receptores. Espero que esto quede absolutamente claro. Y cuando yo quiero comparar fármacos, lo más importante es definir cuál es, en este caso, la dosis, en este caso será la concentración efectiva 50. ¿Qué es la concentración efectiva 50? La cantidad de medicamento o de fármaco capaz de ligarse al 50% de los receptores. En la siguiente gráfica yo voy a cambiar, en lugar de colocar aquí el complejo droga-receptor, yo voy a cambiar por eficacia. ¿Por qué razón? Porque en esta misma gráfica ustedes observan que cuando los ligandos en función de su concentración se unen a todos los receptores, alcanzo la eficacia máxima, expresada en 1 o expresada en porcentaje como el 100%. Espero que esto quede absolutamente claro porque creo que en el examen tengo preguntitas como estas. Bueno, aquí tengo dos ejemplos de medicamentos, un fármaco A y un fármaco B. Aquí otra vez expreso la respuesta o eficacia. La respuesta o eficacia es gracias a la unión de la droga receptor.
lo expreso como 1, la respuesta o eficacia máxima. Vean ustedes, acá abajo yo tengo en definitiva pues la dosis del medicamento. Por eso la relación, ¿no? Dosis, concentración y efecto. ¿Qué es lo que yo logro cuando aumento la dosis del medicamento A? Alcanzo la eficacia máxima. ¿Qué significa esto? Que he logrado activar al 100% de todos los receptores de esa célula. Eso es eficacia máxima. Puedo yo calcular en este caso la dosis, porque aquí estoy hablando de dosis, la dosis efectiva 50, que significaría la cantidad administrada a un sujeto para activar el 50% de los receptores. Claro, y cuando yo trazo las líneas al 50% de la efectividad, recuerden que la efectividad máxima en este caso es 1, y el 50% de 1 será 0,5, pues, la mitad. Entonces, yo puedo calcular la dosis de efectiva 50, en este caso será 0,01. Acá tengo otro fármaco. Requiere una dosis más alta, pero con una dosis más alta del fármaco B, yo no logro activar el 100% de todos los receptores. ¿Cuánto he logrado activar? Aproximadamente el 70% de los receptores. Por eso la eficacia máxima del fármaco B es 0,7 o 70%. Claro, yo puedo también hacer un cálculo de la dosis efectiva 50. Si la eficacia máxima llegó hasta 0,7, el 50% de 0,7 o la mitad de 0,7 será 0,35. Cuando trazo las coordenadas, entonces encuentro que la dosis efectiva 50 para el fármaco B es 1. Pues entonces de aquí nace la pregunta clásica que nosotros hacemos siempre. ¿Cuál de los dos medicamentos es más potente o cuál de los dos medicamentos es en definitiva también más eficaz? Veamos la eficacia. Ya me pasé creo de diapo. Ahí estamos. Eficacia máxima del fármaco A, 1. Eficacia máxima del fármaco B, 0,7. ¿Cuál de los dos es más eficaz? El fármaco A, pues porque alcanza el 100% de eficacia. Logró activar al 100% de medicamentos. Bien, perfecto. Entonces, fármaco A es más efectivo o más eficaz que el fármaco B. Y en términos de potencia, ¿qué es la potencia? La potencia está directamente relacionada con la dosis. Mientras menos tenga dosis y alcance una máxima efectividad, será más potente. ¿Cuál es más potente en este caso? El que requiere, para alcanzar la dosis efectiva 50, menor cantidad. ¿Cuál es el más potente en este caso? El fármaco A. ¿Cuánto requiere? 0,01. ¿Y el fármaco B cuánto requiere? Requiere 1. Claro, entonces es más potente el que requiere menos cantidad de medicamento para lograr la máxima eficacia. Eso está claro, ¿no? Entonces, el concepto de potencia, yo tengo después una gráfica en la que les digo, a ver, el meloxicam, la dosis del meloxicam es de 7,5 a 5 miligramos. Y si a mí me duele una muela, pues con 15 miligramos me alivia el dolor de muela, pero quiero utilizar naproxeno. ¿Cuánto yo debo utilizar naproxeno para que me alivie la muela? 550 miligramos. Entonces ustedes me pueden decir, ¿cuál será más potente? Sí, el meloxicam, que requiere 15 miligramos, o el naproxeno, que requiere 550. Evidentemente, el que tiene menor dosis. Pero los dos, en este caso concreto, ya poniendo ejemplos del meloxicam y del naproxeno, alcanzan el efecto que yo deseo. ¿Cuál es el efecto? El alivio del dolor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me interesa en términos prácticos? Me interesa que me alivie el dolor de muela, pues. Entonces, cualquiera de los dos me va a aliviar el dolor de muela, pero las cantidades por su potencia farmacológica van a ser diferentes. En el caso del meloxicam son 15 miligramos y en el caso del naproxeno 550. ¿Qué es lo que varió entonces para determinar la potencia? La dosis con las cuales yo alcanzo el efecto determinado. Sí está claro, ¿verdad? Eso espero. Bueno. Vean ustedes acá, esta es la relación de la eficacia directamente con la concentración o dosis.
Aquí está el fármaco A. ¿Alcanza su eficacia máxima? Sí. 100% de eficacia, 100% de respuesta de la célula. Pero el fármaco B también alcanza el 100% de eficacia, el 100% de respuesta de la célula. Aquí este es el mismo ejemplo, solo que había olvidado que en la diapositiva no era versus el meloxicam versus el naproxeno, sino versus el ibuprofeno. Miren ustedes, en el caso del fármaco A, ¿cuál es la dosis efectiva 50? 0.01. En el caso del fármaco B, ¿cuál es la dosis efectiva 50? 1. ¿Por qué? Porque en este caso yo tengo que trazar en el 50 para alcanzar el 50% de eficacia para alcanzar la dosis o para calcular la dosis efectiva 50, porque la eficacia máxima de los dos fármacos es la misma. Entonces, si yo tomo 7.5 miligramos de meloxicam o tomo 200 de ibuprofeno, voy a tener el mismo efecto. En este caso, podría ser el alivio del dolor de cabeza, del dolor de muela, de lo que sea. Los dos son eficaces. Pero, ¿cuál es más potente? ¿El fármaco A o el fármaco B? El que yo requiero menor cantidad. ¿Cuál de los dos requiero menor cantidad? En este caso, el fármaco A, en este caso ha sido el meloxicam. ¿Cuánto requiero? De 7,5 a 15. Y en el fármaco B, ¿cuánto es requerido? Aquí en el ejemplo gráfico, 1, que es infinitamente superior a 0,01. ¿A quién correspondería esto? Al ibuprofeno. El ibuprofeno requiere 200 a 400 miligramos para alcanzar la dosis efectiva 50. Esa es la dosis efectiva 50. Ah, muy bien. Pero la eficacia no varía. Los dos son igualmente eficaces. Por lo tanto, no podemos confundir lo que es eficacia y lo que es potencia. La eficacia está directamente relacionada con el eje de la Y. Aquí dice eficacia, pues, respuesta del efecto celular. En tanto que la potencia, vean ustedes dónde marco la diferencia de potencias, está directamente relacionado con la concentración plasmática y la concentración plasmática depende de la dosis que ustedes administren. Esa diferenciación no la pueden olvidar. En términos de practicidad, en términos prácticos, ¿qué es lo que me interesa en la medicina? Me interesan los fármacos eficaces. No me interesa saber cuál es más potente, si el A o el B. ¿Por qué razón? Porque la dosis que estoy administrando para el fármaco A es diferente a la dosis que estoy administrando el fármaco B y con los dos alcanzo la misma eficacia. Ojalá me deje entender y no se me confunda. Capaz que les pongo también en el examen un ejemplo como estos para ver cómo nos va. Bueno, vamos a avanzar. Esta es una gráfica muy interesante. Verán, cada vez que yo administro acetilcolina, alcanzo a activar el 100% de los receptores de una célula en concreto. ¿Cuál es la dosis efectiva 50? 0,01. Pero yo puedo tener una sustancia antagónica a la acetilcolina. ¿Qué significa esto? Que ocupa el mismo receptor de la acetilcolina. Ese es el caso de la atropina. Cuando yo utilizo atropina, para poder tener la eficacia máxima de la acetilcolina, tengo que aumentar la dosis, de tal forma que la dosis elevada de acetilcolina pelee con la atropina, desplace del receptor para alcanzar entonces la eficacia máxima. ¿Cómo lo he logrado hacer? Aumentando la dosis. Esta es la curva de la acetilcolina más la atropina. Entonces, ¿por qué aumenté la dosis? Para poder desplazar a la atropina que había ocupado los receptores de la acetilcolina. Eso se llama antagonismo competitivo. En otras palabras, antagonismo competitivo se da entre dos sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Las sustancias que se unen al mismo receptor. ¿Cuál va a ganar para ocupar el receptor? La droga o el ligando que se encuentra en mayor cantidad. Por eso se demuestra en este caso, con acetilcolina solamente yo utilizo una dosis efectiva 50 de 0,01. Pero cuando hay competencia entre la atropina y la acetilcolina, para que le gane la acetilcolina yo ya necesito de 1 para alcanzar la eficacia máxima. ¿Por qué razón? Porque la atropina también está peleando por unirse a sitios receptores. Bueno,
es el ejemplo de los autorreceptores y en este caso, este es un ejemplo clínico de lo que pasa con la depresión. Ya les habíamos hablado que la depresión, este estado de inhibición del sistema nervioso central, que se conjuga en un solo síntoma o signo para que ustedes puedan identificar. Depresión significa tristeza, ya, muy bien. Y cada vez que estamos tristes significa entonces que yo no tengo este neurotransmisor que parece un capulí o que parece una uva, ahora que estamos recién nomás de la Navidad. Esta es la serotonina. Vean ustedes, aquí yo tengo una neurona presináptica. ¿Por qué se llama así presináptica? Porque está antes de la sinapsis, antes de la brecha sináptica. Y esta es la neurona postsináptica. Vean ustedes que en la neurona postsináptica tengo receptores en este caso de serotonina. En este caso concreto, ¿qué hace para que la neurona presináptica genere en definitiva la liberación de gran cantidad de serotonina? Un chispazo eléctrico, pues, ¿no? La despolarización de las membranas de la neurona. Así, estas vesículas sinápticas que están llenas del neurotransmisor serotonina se fusionan. Aquí vean ustedes cómo se ha fusionado a la membrana presináptica, se abren, dejan escapar entonces la serotonina y esa serotonina finalmente atraviesa la brecha sináptica para unirse al receptor postsináptico. Pero aquí pasa algo que es muy interesante. Tengo dos tipos, en la neurona tengo dos tipos de proteínas de membrana, en la neurona presináptica. Tengo estas proteínas especiales que se llaman autorreceptores y esta otra proteína especial que se llama recaptadora de serotonina. Los excesos de serotonina de la brecha sináptica son captados por esta proteína denominada recaptadora para reintegrar a la serotonina al interior de la neurona presináptica. Para que eso suceda, es necesario que estas otras proteínas huecas denominadas autorreceptores también se encuentren saturadas con serotonina. Eso es lo importante. Entonces, para que nosotros podamos tener suficiente cantidad de serotonina en la brecha sináptica, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos taponar la proteína recaptadora de serotonina para que no meta de nuevo a la neurona presináptica la serotonina y deberíamos saturar a los autorreceptores. ¿Hay medicamentos que hacen eso? Sí. Hay muchos medicamentos antidepresivos, casi todos los antidepresivos hacen eso. Bloquean a esta proteína para evitar la recaptación de serotonina y bloquean a los autorreceptores para impedir que ellos sigan tomando serotonina de la brecha sináptica. ¿Cuál es el efecto entonces de los antidepresivos? El incremento de serotonina en la brecha sináptica para estimular en definitiva a los receptores postsinápticos. Ahí está. Esta es una, ¿cómo es que se llama? Una familia de medicamentos especiales que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué hacen estos? Vean ustedes que la proteína recaptadora en este caso se encuentra cerrada. Entonces ya no permite la recaptación, ya no ingresa serotonina a la neurona presináptica, todo se queda en la brecha. Y lo otro es que la actividad de los autorreceptores está completamente ya cegada. Cuando esto sucede, entonces se produce este incremento de serotonina en la brecha sináptica, la unión a los receptores y el efecto que yo espero que será el efecto antidepresivo. Pero para que las dos cosas sucedan, sobre todo que los autorreceptores se encuentren completamente agotados y agobiados ya por la serotonina, debe pasar al menos un par de semanas. Entonces, cuando comienzas a tomar antidepresivo, ¿cuánto debo esperar para dejar la sintomatología de la depresión tipo tristeza? Al menos 2 semanas. No ocurre antes. Entonces, eso pasa con absolutamente todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y por ahí la industria farmacéutica te va a decir, este es el medicamento de la felicidad, te tomas hoy y mañana ya no estás triste. Mentira, porque tiene que efectivamente suceder lo que estamos mencionando, ¿no?
que los autorreceptores se encuentren colapsados o cerrados y ya no tengan la posibilidad de captar serotonina y que el receptor, la proteína recaptadora de serotonina se encuentre también cerrado, a diferencia de lo que pasaba en términos de normalidad. En términos de normalidad, vean ustedes, hay una recaptación de serotonina, habrá menor cantidad de serotonina en una brecha sináptica. Tomas el medicamento y se incrementa la cantidad, entonces, de neurotransmisor de serotonina en la brecha sináptica. Bueno, después hablamos también del sinergismo. Pues, ¿qué significaba el sinergismo? Significaba que el efecto farmacológico o la eficacia de una droga administrada se suma a la eficacia de una segunda droga administrada. La suma de los dos no es más que eso. Entonces, cada vez que yo administro dos drogas para obtener el mismo efecto, los efectos se suman. Aquí está la droga A sumada a la droga B. Eso se llama sinergismo de suma. Tiene un inconveniente. Cada uno de, supongan ustedes, la droga A administrada en estas cantidades alcanza una eficacia máxima de 50%, pero también alcanza reacciones adversas al 50%. Si yo administro una segunda droga, en este caso, vean ustedes, la droga B alcanza una eficacia del 30%. Sí, pero también generará reacciones adversas de un 30%. Si yo administro los dos, ¿qué es lo que logro? Una eficacia del 80%, porque sumé la eficacia de la droga A más la eficacia de la droga B. Pero ¿qué más se suman? Se suman también las reacciones adversas. Entonces, al administrar dos drogas con esas características, entonces yo tengo también el total de reacciones adversas sumadas. Eso no es bueno. ¿Qué es bueno? El sinergismo de potenciación. Vean ustedes en este caso, las drogas tienen efectos menores. Claro, yo puedo incluso, si estas dos drogas generan sinergismo de potenciación, ¿de qué depende el sinergismo de potenciación? Depende de los medicamentos que utilice. Esa definición se da en la experimentación. Pues, entonces yo tengo aquí la unión de la droga A más la droga B, que generan el sinergismo de potenciación y alcanzan un 90% en definitiva de efecto. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, multiplicamos el efecto de la droga A por la droga B. Para tener el mismo efecto o mayor que en el sinergismo de suma, yo bajo las dosis. Y cuando bajo las dosis, el tratamiento me cuesta menos. Y cuando bajo las dos, tengo menos reacciones adversas. Entonces, prefiero el sinergismo de potenciación al sinergismo de suma, sobre todo en términos de seguridad. Ya, pues, y con eso se acaba, en definitiva, los conceptos de la interacción del fármaco con el receptor. Solo aquí hemos puesto un par de ejemplos, un par de figuras, la figura A y la figura B, para ver si ustedes son capaces en este momentico ya de identificar las preguntas que he puesto. ¿Cuál de los dos agonistas, A o B, es más potente? ¿Dónde se calculaba la potencia? En la dosis, en la concentración, en el eje de la X. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la dosis efectiva 50 de los dos medicamentos que hemos administrado en la figura A? 10 a la menos, que dice 10 a la menos 8 aproximadamente. Y es la misma para los dos. ¿Cuál es la característica de los dos medicamentos? El medicamento A es mucho más efectivo que el medicamento B, pero tienen la misma dosis efectiva, 50 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de ellos es más potente? Pues los dos son o tienen la misma potencia. Los dos tienen la misma potencia, solo que el medicamento B, al tener la misma potencia, genera un efecto menor. Genera un efecto menor. Entonces, a estos medicamentos se los conoce como agonistas completos o agonistas parciales, cuando utilizando la misma dosis efectiva 50, alcanzamos eficacias máximas diferentes. Vean ustedes que acá, en cambio, en la figura B tengo dos fármacos. Los dos fármacos alcanzan la eficacia máxima en esta célula, pero las dosis que yo requiero de los dos fármacos son diferentes.
Para alcanzar la dosis efectiva 50 del fármaco A, tuve que emplear hasta 10 a la 6. Para alcanzar la eficacia máxima del medicamento C, tuve que emplear hasta 10 a la menos 4. Vean, entonces, que las dosis acá son diferentes. ¿En cuál necesito menos dosis? En el fármaco A. ¿En cuál requiero yo más dosis? En el fármaco C. Entonces, comprobemos si eso es real. Bueno, vamos a trazar, siendo los dos de la misma eficacia, entonces la dosis efectiva al 50% va a ser calculada de esta manera. ¿Cuál requiere menos dosis efectiva 50? El fármaco A. Por lo tanto, el fármaco A es más potente que el fármaco C en la figura B. ¿Está claro? Bueno, pasemos entonces al penúltimo tema, la farmacopatología. Yo aquí les he de preguntar, les he de poner muchos ejemplos y les he de preguntar que ustedes clasifiquen este tipo de reacciones adversas y todo. Y empezamos entonces con la definición de evento adverso. Recuerden ustedes la diferenciación entre evento adverso y reacción adversa. En este caso vamos a definir lo que es un evento adverso. Es cualquier manifestación clínica adversa en un paciente o en un sujeto de un estudio clínico a quien se le administró un producto farmacéutico y que no tiene necesariamente una relación causal con este tratamiento. ¿Por qué no tiene relación causal? Porque todavía no investigo si el fármaco es o no es el causante de esta manifestación adversa, de este efecto no deseado. Vean ustedes el segundo concepto. Cualquier signo, incluyendo resultados anormales de laboratorio que pudieran provocar cualquier signo, cualquier síntoma o enfermedad no favorable y no intencional que se relacione temporalmente con el uso de un producto farmacológico, esté o no vinculado al medicamento. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Si yo tengo un medicamento nuevo, administro a mi paciente el medicamento nuevo y se genera una manifestación nociva en ese paciente, que no es el efecto que yo deseo, eso se llama efecto, se llama evento adverso. Muy bien, pero si el evento adverso está ya relacionado con el medicamento, bueno, pues entonces ahí al evento adverso lo clasificamos como reacción adversa al medicamento. Si no se puede, en este caso, pues descartar una relación causal entre un medicamento y un evento adverso. Entonces ya no se puede hacer eso. Tampoco la manifestación indeseada es fruto de la evolución de la enfermedad. Entonces, un evento adverso puede ser clasificado como no relacionado con el medicamento, posiblemente relacionado con el medicamento cuando tienes dudas, porque puede ser la parte de la evolución natural de la enfermedad o puede ser efecto mismo del medicamento, o definitivamente relacionado con el producto de investigación. Otra forma de clasificar a los eventos adversos es por su previsibilidad, si es o no previsible, si es o no esperado. Es un evento adverso esperado. Bueno, es aquel que ha sido ya notificado en ensayos clínicos previos, en estudios previos. Está entonces descrito en la información de prescripción del medicamento o está descrito en el manual ya del investigador. Ya sé que en algún momento durante la investigación anterior, este medicamento produjo un evento adverso. Supongan ustedes, en el primer ensayo clínico que yo realicé al tomar este medicamento me dolió la cabeza. Bueno, ese es un evento adverso. Cuando yo hago el 10º estudio clínico y se produce un dolor de cabeza de frente a ese mismo medicamento, ahí yo reviso pues las reacciones adversas y todo de los estudios clínicos anteriores y encuentro que en el número 1 ya hubo ese signo, ese síntoma de dolor de cabeza. Pues entonces ya es esperado. Yo voy a esperar que en otros estudios clínicos posteriores se presente. ¿Cuándo es inesperado? Cuando no ha sido observado previamente. Ahí estoy en el 20º estudio clínico con el mismo medicamento y de pronto aparece el cambio en la audición.
aparece cierto nivel de sordera y no está reportado en los 9 estudios clínicos anteriores. Ese es un evento adverso inesperado para ese momento. Usted debe estar entonces preparado para la manifestación de eventos adversos esperados e inesperados. En otras palabras, los esperados son todos los eventos adversos que ya conocemos que se producen con el medicamento. Inesperados serán los eventos adversos nuevos que se producen con el medicamento. Otra forma, entonces, de clasificar a los eventos adversos es por esta definición de grave. Hay veces que nosotros confundimos la traducción del inglés al español y claro, evento adverso serio, no se trata de un evento adverso serio por seriedad, ni mucho menos, sino es un evento adverso grave, es el término correcto, en definitiva, de utilizar la terminología. Un evento adverso serio o grave es una manifestación clínica adversa que sin importar la dosis que utilices puede causar la muerte, pone en peligro la vida del paciente, requiere hospitalización o prolonga una hospitalización existente. Causa invalidez permanente, persistente o una discapacidad temporal o también pues definitiva o significativa. O si administrado a una mujer en periodo de embarazo, causa una anomalía congénita o un defecto del niño al nacimiento. Cualquiera de estas manifestaciones, entonces, determinan que el evento adverso sea grave. Vean ustedes, entonces, son las clasificaciones de los eventos adversos. Por la intensidad del evento adverso podría ser leve, moderado o grave o severo. ¿Qué es lo que nos interesa de todos estos? Solamente los graves. Al resto, por la intensidad, les llamo no graves, simplemente. Por la relación, puede estar relacionado o no puede estar relacionado con el uso del medicamento. Por la previsibilidad. El evento adverso puede ser esperado, puede ser no esperado. Evento adverso viejo ya reportado o nuevo todavía no reportado. Por la gravedad, es grave o no grave. Doc tiene el micrófono apagado. Esto pasó porque se me fue el internet. Pasa en todas las familias, creo. Eso espero. Ahora sí me escuchan. Alguien que me... Sí, Doc. Muchas gracias. Alguien que esté despierta como la Brenda. Esta entonces es una clasificación que no está en su libro, solamente es informativa, nada más. Los que tienen mecanismo inmunológico son tipo B. Tras la administración prolongada,
ahí están las adicciones, los abusos de drogas, etcétera, son los de tipo C, los que aparecen tiempo después del tratamiento. Eso es muy interesante, ¿no? Tomas durante el primer trimestre del embarazo un medicamento y el feto, finalmente al nacer, tiene malformaciones congénitas o tiene tumores, esos eran los de tipo D, o tras la suspensión muy brusca de un medicamento, como estoy utilizando corticoides y de pronto suspendo el tratamiento con corticoides y la respuesta final es insuficiencia suprarrenal. Esto es tipo E. Y otro que no es debido a la administración del medicamento y a una respuesta no esperada o inesperada en el paciente, sino debido a impurezas, a excipientes o contaminantes del medicamento. Estas son más incompatibilidades. Este es el último tipo de reacción adversa que ha sido clasificado como tipo F. Hay algunos países de los desarrollados que no consideran todavía este tipo F como una reacción adversa, como tipo de reacción adversa. Bueno, y estas son las que ustedes conocen, las que están descritas en el libro, las reacciones adversas de tipo 1, vean ustedes, donde el antígeno interacciona con la inmunoglobulina E, los mastocitos, etcétera, etcétera, y los ejemplos son la anafilaxia, el edema, el angioneurótico, el asma, o las de tipo 2, la unión del antígeno a la superficie de leucocitos y otras células, y que genera, pues, inmunoglobulina G o M, etcétera, hemólisis, en la trombocitopenia, etcétera. Las de tipo 3, la formación de complejos antígeno-anticuerpos circulantes que pueden destruir tejidos, que pueden generar glomerulonefritis o enfermedad del suero. Y las de tipo 4, que simplemente son las de sensibilización de los linfocitos, como puede ocurrir en la dermatitis por contacto o en la hepatotoxicidad. Eso ustedes lo tienen también descrito en su libro. El último capítulo. Bueno, yo creo que aquí no está en esta presentación las obligaciones del personal sanitario frente a una reacción adversa. ¿Cuál es esa obligación legal? Esa obligación legal es la de informar de forma inmediata a la autoridad reguladora. La autoridad reguladora, el ente o el rector de la salud en nuestro caso, en nuestro país, es en definitiva el Ministerio de Salud Pública. Entonces, te enteras de una reacción adversa cuando has administrado un fármaco o un medicamento a un paciente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues estás de vacaciones, donde sea. Lo primero que será es de comunicar al Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo lo haces? Vía telefónica, lo haces por un mensaje, vía WhatsApp o por un correo electrónico, o lo que sea. Cuando has regresado de vacaciones o lo que seas y te enteras de que hay una reacción adversa con tu paciente, entonces llenas la tarjeta amarilla y envías a un correo electrónico que está dispuesto en la página web del Ministerio de Salud Pública en la pestaña que dice Sistema de Farmacovigilancia. Esa es una obligación. Y yo les incito y les invito a que ustedes siempre hagan el reporte de reacciones adversas para evitar conflictos legales posteriores que pudieran ser confundidos a veces con mala práctica médica. Háganlo, adelántense ustedes a las consecuencias antes de que les pongan un juicio y pierdan ustedes su licencia de médicos. El último es de las interacciones medicamentosas. Quizá es la más compleja de todas las que nosotros hemos hablado, que hemos estudiado, pero es necesario entonces entender que una interacción medicamentosa no es más que la acción que un fármaco ejerce sobre otro fármaco, de modo que éste experimente un cambio cuantitativo o cualitativo en sus efectos. Cuando hablo de efectos o cambios cuantitativos, pudiera ser que el efecto de A versus el efecto de B o junto al efecto de B genere una sobreexpresión del efecto o una disminución del efecto. Y cualitativo es cuando se presenta una reacción adversa, es decir, no es esperado. La interacción puede ser bidireccional. Hay interacciones como las sinergias que hemos hablado que son beneficiosas, sobre todo la sinergia de potenciación. Hay otras que pudieran también tener una interacción, pero es indiferente, es decir, no pasa nada con el sujeto o es despreciable el efecto alcanzado cuando yo administro 2 drogas o más. Y en ocasiones, pues los efectos son
realmente adversos, ¿no? Entonces, esos son los efectos bidireccionales que se pueden producir. El fármaco, tengo yo dos tipos de fármaco. El fármaco desencadenante es el fármaco que afecta a otro medicamento. Y el fármaco interferido es el fármaco afectado. Muy bien. ¿Cómo se clasifican en definitiva las interacciones medicamentosas? Las primeras son las denominadas incompatibilidades físicas y químicas. Esto es antes que los medicamentos ingresen al cuerpo humano. Si ustedes utilizan dos medicamentos en una misma jeringa, es posible que entre los dos existan incompatibilidades físico-químicas. ¿Cómo se da cuenta de este tipo de cuestiones? Porque quizá se precipita en la solución uno de los medicamentos. Entonces aparecen como micelas, aparecen como pequeños cuerpos extraños en la suspensión. Bueno, son incompatibilidades. Pueden tener ustedes interacciones farmacocinéticas, administran dos fármacos o más y ellos van a intervenir o van a interferir en la absorción de un medicamento o de los dos medicamentos o de todos los medicamentos, van a interferir en la distribución de los medicamentos, pueden interferir en el metabolismo a nivel hepático o pueden interferir en la eliminación de los medicamentos. ¿Cuándo serán interacciones farmacodinámicas? Cuando los medicamentos que ustedes han administrado compitan por el mismo sitio de acción. Pues entonces ahí ustedes tienen los antagonismos en definitiva, ¿no? Ahora, no todos los antagonismos o no todas las interacciones farmacodinámicas son malas. Hay antagonismos que yo busco. Antagonismo, yo administro un medicamento que antagonice a la acción de un ligando. Estoy con dolor de panza. Pues él ya está asociado directamente con un incremento de un neurotransmisor como la acetilcolina. ¿Qué hago yo entonces? Administro atropina, como vimos en una de las gráficas anteriores, o una droga anticolinérgica, una droga que se oponga, que compita en definitiva con la acetilcolina, que ocupe el receptor de la acetilcolina. Y con ello, ¿qué logro? Con esos anticolinérgicos, logro la disminución del dolor abdominal. O pudiera ser que existan interacciones de fármacos con enfermedades, alimentos y otros. Enfermedades. Esto es clásico. Cuando yo administro algunos medicamentos, por ejemplo, el fluconazol, que es un antifúngico, medicamento que utilizo para tratar, por ejemplo, la candidiasis vaginal. Pero el paciente está con SIDA y le administro el fluconazol, baja la efectividad del medicamento en un 50%. O, esa es una posibilidad que sería, en definitiva, pues una interacción cuantitativa, que se valore por la cantidad del efecto, o una cualitativa, de cualidad, es que tenga más efectos adversos, más reacciones adversas, o más potentes incluso reacciones adversas, más graves las reacciones adversas que cuando yo no tengo SIDA. Con los alimentos, sí, por supuesto, hemos hablado de algunos medicamentos, por ejemplo, las drogas que se utilizan para el tratamiento de la osteoporosis. Hemos mencionado que ellas tienen que ser tomadas con agua pura, porque si es con café, con jugos o con cualquier otro tipo de sustancias, quelan al medicamento, no permiten su absorción. Y vean ustedes, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de líquidos, que no tienen nada que ver en términos generales con otros medicamentos. Bueno, aquí está gráficamente lo que hemos dicho un poco antes, ¿no? Las incompatibilidades, cuando las drogas todavía no ingresan al intestino, están en los frascos, en las jeringas y son incompatibles física o químicamente. Puede haber interacciones en la absorción, en el paso desde el intestino hacia la sangre. Puede haber interacciones en la distribución, competencia por la ligadura proteica. Hay dos tipos de fármacos y vean ustedes que unos sí, definitivamente unos sí se unen a la proteína, otros no. Entonces, los fármacos libres, los que no están unidos a las proteínas, son los que tienen los efectos que generan la unión droga-receptor.
son los que tienen posibilidad de ser metabolizados o de ser eliminados. Pero si los dos drogas interactuantes pasan al hígado, una de ellas se va a metabolizar quizá y otra no. Los efectos positivos sobre el metabolismo o los efectos negativos sobre el metabolismo de los medicamentos. Igual, si los dos o sus metabolitos pasan al riñón, pudieran interactuar de forma positiva o negativa en términos de eliminar a través de la orina los medicamentos. Acá están las farmacodinámicas, las que nosotros habíamos mencionado como antagonismo. Así pues, aquí en este tejido, vean ustedes, yo tengo este tipo de receptor. Miren ustedes, yo que se concentren y miren la imagen. El receptor es opuesto a la forma del medicamento. ¿Cuándo es antagonismo? Cuando hay un medicamento o un ligando que ocupa el receptor e impide la unión del medicamento, como en este caso. Esto es antagonismo. Vean, lo normal que debería suceder es que este medicamento se una a su receptor y genere el efecto en el tejido. Pero pudiera ser también antagonismo pero esto no sería competitivo, cuando ustedes administran otro tipo de drogas que se unen a un sitio alostérico o a otro tipo de receptores y entre los dos generan pues entonces sinergismo. Por ejemplo, el sinergismo. Muy bien. Veamos entonces las interacciones farmacéuticas, las incompatibilidades. Aquí hay un poco de ejemplos. Ustedes no pueden administrar en la misma jeringa ampicilina más gentamicina. Eso creo que ya les dijimos. Y para colmo, esta combinación ampicilina más gentamicina es muy ocupada en nuestro medio. Pero no es correcto administrarlos juntos. ¿Por qué razón? Porque se inactivan y la inactivación depende del tiempo de contacto. Mientras más tiempo estén unidas la ampicilina con la gentamicina en el mismo frasco, en el mismo recipiente, en la misma jeringa, mayor será entonces la inactivación. Esa es inactivación mutua. No sirve, no servirá, perderá su efecto la ampicilina y perderá su efecto la gentamicina. ¿Pueden haber interacciones farmacocinéticas en absorción? Sí. Cuando uno de los medicamentos cambia el pH. Eso es lo que sucede cuando ustedes administran antiácidos, sustancias tamponantes del ácido o inhibidores de la bomba de protones. Van a cambiar el medio ambiente donde empiezan a absorberse los medicamentos. Puede suceder también interacción farmacocinética cuando ustedes administren opioides o procinéticos. Los opioides cambian la motilidad intestinal, disminuyen la motilidad intestinal. Los opioides ayudan a relajar la fibra muscular lisa, disminuyendo la motilidad. Pero los procinéticos, estos en cambio, aceleran la motilidad, aceleran el tránsito intestinal. Entonces, cada uno de ellos tiene, pues, sus efectos y sus indicaciones. ¿Ya? Entonces, hay que considerarlo siempre así. O puede ser una interacción farmacocinética cuando se forman complejos insolubles. Ese es el caso cuando ustedes administran resinas, colestiramina o antiácidos y junto con ello, por ejemplo, administran un antibiótico. ¿Qué es lo que pasa? Estos elementos, la colestiramina, resina y antiácidos, le engloban al antibiótico y no permiten su absorción. Entonces se pierde el efecto antibiótico. O interacción con alimentos, ya dije, ¿no? El jugo de toronja también, y este es clásico que se vendan en las puertas de los hospitales. Ellos interaccionan con muchos medicamentos. Entonces no debería permitir siquiera que estén ahí los kiosquitos vendiendo jugo de toronja. ¿Por qué? Porque los familiares compran el frasquito de jugo de toronja, le van y le dejan el velador del paciente, del enfermo. Y la famosa proteína G, esta es diferente, ¿no? Este tipo de proteínas son de transporte, pero de transporte negativo. Yo estoy tomando un medicamento para que se absorba en el intestino y este tipo de proteína lo que hace es captar el medicamento y expulsarlo nuevamente. Eso puede suceder entonces con algunos de los medicamentos. ¿Puede haber interacciones en la distribución? Sí, ya dijimos.
pueden competir por la ligadura proteica, como en el ejemplo de la warfarina, de los anticoagulantes, de los AINES y de los anticonvulsivantes. ¿Qué es lo que pasa si compiten por la ligadura proteica? Que uno gana y otro pierde. El que pierde en ligarse con la proteína, finalmente lo que va a tener es un aumento de la fracción libre. Y si aumenta la fracción libre, aumenta el metabolismo y aumenta la eliminación. Si es que los dos se dan de paralelo, no hay consecuencias clínicas. Este es un campo un poquito más complejo y recordarán que nosotros ya hemos estudiado metabolismo, farmacología básica. Sí, yo tengo medicamentos que pueden ser inductores o inhibidores del citocromo P450. Todas estas enzimas pudieran ser entonces inhibidas o pudieran ser, en definitiva, estimuladas en su producción. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Estas son enzimas que pueden ser inhibidas por las antinoxidasas, el alcohol, deshidrogenasa, la MAO, etc. Aquí están los dos procesos. El fármaco A, vean ustedes qué hace el fármaco A. Usted administra un fármaco A, por ejemplo, para el tratamiento de la tuberculosis. Paralelamente aumenta las enzimas del citocromo P450. ¿Qué significa? Que es un inductor enzimático. Pero paralelamente también administra un fármaco B. ¿Qué hacen las enzimas inducidas por el fármaco A? Destruyen al fármaco B. Entonces la concentración plasmática del fármaco B disminuye. Y al disminuir la concentración plasmática, disminuye también el efecto del fármaco. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos ya no un fármaco A inductor de enzimas, tengo un fármaco A inhibidor de las enzimas. Sí. Si se inhiben las enzimas, disminuyen las enzimas del citocromo P450, por lo tanto el fármaco B, que es administrado paralelamente con el A, no se metaboliza. Y si no se metaboliza, aumenta o se concentra más en el plasma el fármaco B y eso genera toxicidad. Pues hay que reconocer cuáles son los fármacos inductores y cuáles son los fármacos inhibidores. Estos son inductores. En esta primera línea ustedes tienen antiepilépticos como la carbamazepina, el fenobarbital, y otro que es un fármaco que nosotros empleamos para el tratamiento de la tuberculosis, como es la rifampicina. También son a ver, ¿qué enzimas inducen estas, no? La IA2, el fenobarbital, fenitoína, rifampicina, estas también, la carbamazepina, que también es un anticonvulsivante, igual que fenobarbital, fenitoína, estas otras enzimas, vean, todas estas enzimas son inducidas por estos medicamentos y en este caso por el alcohol. Acá están los inhibidores. Si ustedes logran por familias aprenderse que son fármacos inhibidores de las enzimas del citocromo, las quinolonas, los macrólidos, todos estos son antibióticos. Los antiparasitarios, los inhibidores de la bomba de protones, los antihongos, los antifúngicos. Bueno, ya es bastante, si ustedes se acuerdan de todos esos. Ahí está el jugo de toronja también, que es un inhibidor de enzimas, por lo tanto puede generar efectos tóxicos de drogas administradas con ella. Están los inhibidores de la proteasa, estos son, ¿cómo se llama? Medicamentos que nosotros utilizamos para el tratamiento del SIDA. Pues esos son también inhibidores de las enzimas del citocromo P4. Interacciones a nivel renal, sí, en la eliminación, fundamentalmente en el transporte a nivel tubular. Antes se administraba esta combinación, Probenecid y penicilina. ¿Qué hace el Probenecid? Inhibe el transporte de la penicilina a nivel de túbulos. ¿Y qué hace entonces la penicilina? Es reabsorbida en sangre, aumenta sus concentraciones plasmáticas y genera mayores efectos. Ventajosamente la penicilina es de las drogas más nobles y no se produce acumulación. Bueno, se produce acumulación, pero no se produce toxicidad. O pueden también generarse a nivel renal cambios en el pH. Cuando ustedes toman mucha vitamina C, están acidificando la orina. Ahí se puede interferir entonces con la eliminación de otros medicamentos. Interacciones con el grado de ionización, lo que acabamos de mencionar, la acidificación de la orina, a disminuir la concentración plasmática del fenobarbital.
o alcalinizando, administro bicarbonato, alcalinizo la orina, disminuye la concentración plasmática del ácido salicílico. Es inverso, ¿no? Inhibición de la secreción. El probenecid inhibe la secreción, como dije, de la penicilina. Por lo tanto, la penicilina pasa de nuevo a la sangre y aumenta su concentración. Los AINES disminuyen la eliminación del metotrexato, pero los efectos de los AINES a nivel renal es por disminución del flujo sanguíneo. Recuerden ustedes que los AINES lo que hacen es inhibir la síntesis de prostaglandinas. Y si no tengo prostaglandinas, hay vasocontracción, disminución entonces del flujo sanguíneo renal. Y si llega poca sangre hacia el riñón y hemos administrado un AINE más metotrexato, el metotrexato no se elimina porque llega muy poca sangre hacia el riñón. Se acumula el metotrexato, es tremendamente tóxico y genera manifestaciones o reacciones adversas de toxicidad. Por acá están las alteraciones de la reabsorción. Eso es lo que hacen los diuréticos. Disminuyen, por ejemplo, la eliminación de litio. Y el litio es un metal pesado, se administra en pacientes bipolares. Si no se elimina el litio, se acumula y genera toxicidad. Acá están los efectos farmacodinámicos, efectos opuestos sobre los receptores, claro. Un agonista beta 2 y la administración de beta bloqueadores. Un agonista beta 2, las catecolaminas, adrenalina. Son neurotransmisores normales presentes en nuestro cuerpo humano, pero si yo administro junto con eso con propranolol. El propranolol bloquea los receptores beta 2. Los agonistas, la catecolamina, activa los receptores beta 2. Ahí están los efectos opuestos. Efectos aditivos sobre los receptores, combinar anticolinérgicos y antihistamínicos de primera generación, como la difenhidramina, por ejemplo. O la inhibición de la recaptación de neurotransmisores que hablamos hace un momento sobre los temas de serotonina. Pues, si yo administro antidepresivos tricíclicos, ellos van a potenciar a la adrenalina y a la noradrenalina. Tienen efectos similares a los ligandos y ellos se pueden manifestar posteriormente como reacciones de toxicidad. Interacciones adictivas, el alcohol. ¿Qué es el alcohol en el sistema nervioso central? ¿Por qué te quedas dormidito cuando tomas alcohol? Porque es un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué hace un sedante? Un sedante yo te administro a ti para dormirte. Entonces, si me tomo un sedante más alcohol, seguramente pues me voy a dormir con más facilidad. La unión de anticoagulantes más antiagregantes plaquetarios. La warfarina es un anticoagulante. La aspirina es un agente antiplaquetario, un antiagregante plaquetario. Si uno de los dos, se potencian esos efectos anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Pueden potenciar también efectos tóxicos. Recuerden que los diuréticos, la utilización de diuréticos es para que se elimine agua, pero junto con el agua se pueden ir algunos iones como el potasio, y entonces se puede producir hipocalemia. Y eso puede aumentar la toxicidad de la digoxina, porque la digoxina está opuesta pues al potasio. Interacciones antagónicas, otra vez, los AINES y los IECA. Los IECA, ¿qué hacen? Disminuyen la presión arterial. ¿Cómo hacen eso? Por disminución del efector máximo sobre la contracción del músculo liso vascular, que es la angiotensina 2. ¿Por qué se opone la INE? Porque la angiotensina 2, al ser inhibida, en definitiva, lo que produce es vasodilatación. ¿Qué hacen los AINES al inhibir las síntesis prostaglandinas, que son vasodilatadoras? Producen vasocontracción. Y esta es quizá una de las interacciones antagónicas más comunes en nuestro medio, que los médicos no se dan cuenta. Paciente adulto mayor está tomando inhibidores de la enzima conversora de angiotensina para tratar la hipertensión. Claro, le duele la cabeza, le duele cualquier cosa, le administra a usted un antiinflamatorio no esteroidal, un AINE, y se va a perder el efecto del inhibidor de la enzima conversora de angiotensina. Entonces el viejito estará expuesto con un factor de riesgo más a eventos cardiovasculares, ¿no? Infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, etc. Interacción de fármacos con enfermedades, eso ya dijimos. Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, ¿qué hacen sobre el músculo liso bronquial? Producen contracción. Pero si el paciente tiene asma, yo no puedo administrar un beta bloqueador,
¿Por qué razón? Porque el asma por sí mismo, a través de los leucotrienos, produce broncocontracción. Más un beta bloqueador, tipo atenolol, tipo propranolol, que también produce vasocontracción, el paciente se va a morir, entonces no va a poder respirar. Aló, aló, ¿ya me Bloqueador, escuchas? sí, Ley, mija, dame unos 10 minutitos, estoy acá en una partida y ya se acaba clase. Tranquilo. Dale, dale. que están programando una partida de play. Inviten, pues. No ves por no cerrar el micrófono. Bloqueadores de calcio. Ya, pues, los bloqueadores de calcio pudieran también interaccionar con corticoides. ¿Y qué tipo de enfermedades? En afasia cardíaca. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Que el corticoide tiene actividad mineral o corticoide mínima, pero tiene. Y eso puede producir falla cardíaca. Interacciones fatales y no fatales. Interacciones. Vean ustedes. Drogas con alto índice, estrecho índice terapéutico. Drogas en definitiva que son muy tóxicas. En estas, si ustedes modifican muy poquito la dosis hacia arriba, se pueden generar efectos de toxicidad. Ejemplo, los aminoglucósidos, que son antibióticos, los anticoagulantes, warfarina, heparinas, pueden producir sangrados, la anfotericina B, este es un anti-hongos, un antifúngico, muy, pero muy agresivo por su toxicidad. La carbamazepina, que es un antiepiléptico, igual que los estrógenos conjugados, la ciclosporina, digoxina y litio. Modificando muy poquito la dosis hacia arriba, se va a producir la acumulación de estas drogas y generarán ellas toxicidad. Drogas antiglucemiantes, igual. Metotrexato, todas estas, otra vez digo, si ustedes modifican muy poquito la dosis, se produce toxicidad en el paciente. La combinación de metotrexato con AINES, ya hablamos hace un momento. Los AINES, al inhibir las síntesis prostaglandinas, lo que producen es vasocontracción, disminución del flujo sanguíneo renal. Y si administré metotrexato, que es una droga por sí mismo tóxica, no se va a eliminar con facilidad por el riñón. ¿Pero por qué eso no se elimina? Porque administré un AINE que ha inhibido las síntesis prostaglandinas, las prostaglandinas han producido, la falta de prostaglandinas produjo en definitiva este efecto, ¿no? La disminución del flujo sanguíneo renal. La fenitoína más la warfarina. Bueno, los dos son importantes anticoagulantes. La fenitoína desplaza la warfarina de la ligadura proteica, aumenta su fracción libre, aumenta la concentración plasmática y eso va a generar también entonces toxicidad. ¿Cómo se manifiesta la toxicidad en este caso? Por sangrados. La fenitoína también es inductora de enzimas del citocromo. Aumentan ellas el metabolismo de la warfarina. ¿Qué sucederá en este caso? Disminución de la concentración plasmática de warfarina y riesgo de trombosis, los dos efectos. Si ustedes añaden dos anticoagulantes o un anticoagulante más un antiagregante plaquetario, ¿cuál es el riesgo? El riesgo fundamental es sangrado. Pero si quitan uno de ellos, el riesgo fundamental es lo contrario, la trombosis. Acitromicina más warfarina, esto es más interesante. Los macrólidos inhiben enzimas del citocromo P450 y la warfarina no se metaboliza. Si no se metaboliza la warfarina, aumenta su concentración plasmática. ¿Qué pasa si aumenta la concentración de este anticoagulante? Que aumentamos el riesgo de sangrados. Y vean ustedes que estoy dando un macrólido tipo eritromicina, acitromicina o claritromicina más warfarina. Parecería que no tienen efectos entre los dos, pero sí lo tienen. Igual la atorvastatina o las estatinas en general con antifúngicos como el fluconazol. Los azoles, ya dijimos eso hace 2 o 3 diapositivas, inhiben las enzimas del citocromo P450. Y si están tomando con cualquiera de las estatinas, tipo atorvastatina, ellas no se metabolizan, aumentan sus concentraciones plasmáticas. Y lo grave de estos medicamentos, de las estatinas, es que producen toxicidad y la toxicidad aumenta el riesgo de rhabdomiólisis. Revisen si sus abuelitos o sus padres están tomando cualquiera de las estatinas. Hay que preguntar siempre, ¿hay dolor muscular? Si es que hay dolor muscular,
Ese es el signo inicial de la rhabdomiólisis. El segundo signo progresivo de evolución será la destrucción de las fibras musculares en general, la liberación de la mioglobina. La mioglobina es una proteína bastante grande, por eso tenemos músculos también bastante grandes. No se la puede eliminar con facilidad a través de los túbulos renales, se taponan esos túbulos renales, se cae insuficiencia renal y se muere el paciente. Eso se llama rhabdomiólisis. Y bueno, y más, ¿no? AINES, otra vez, lo mismo que dijimos con el metotrexato, solo que AINES más litio. El litio ya dijimos que es un medicamento, un metal pesado que se puede acumular y generar toxicidad. ¿Qué hacen los AINES? Inhiben la síntesis de prostaglandinas que son vasodilatadoras. Por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo y la filtración renal. Se retiene el líquido, aumenta su concentración plasmática y produce toxicidad. Esto es más lógica que otra cosa. Siempre entonces hay que pensar en las dos drogas interactuantes, cuál es el efecto, cuál es el mecanismo de acción de las dos drogas e intentar entonces, en términos de lógica, expresar el efecto de las drogas interactuantes. Reglas para detectar y prevenir interacciones. Bueno, yo ya les dije cuál es la mejor y la mayor regla. Tener la aplicación denominada Medscape en su celular. Pero si no la tienes, no la has bajado, entonces hay que conocer los fármacos que con mayor frecuencia producen interacción. Conocer las interacciones más graves. Es decir, ustedes ya saben que por gravedad la reacción adversa es la que produce muerte, la que produce hospitalización, la que produce malformaciones congénitas, la que produce discapacidades temporales o permanentes, etc. Evitar fármacos contraindicados, inhibidores de la MAO más inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Los dos fármacos, las dos familias de fármacos son antidepresivos. No se puede combinar dos antidepresivos de esa forma. Enfermedades que facilitan la interacción, todas las que afecten el metabolismo de los medicamentos, las enfermedades hepáticas, todas las que afecten, en definitiva, la eliminación de medicamentos, enfermedades renales. Entonces, si tienes vos alteraciones en la función hepática o alteraciones en la función renal, como insuficiencia renal, cuidado con los medicamentos que estás administrando porque se pueden acumular. Hay que reducir el número de medicamentos prescritos, sí, así es. Ya hemos hablado que una de las estrategias es que un médico con pacientes adultos mayores que pueden llegar a tomar hasta 20 medicamentos al día, por lo menos haga un análisis de interacciones de todos los medicamentos y vaya eliminando el medicamento interactuante. Ustedes eso ya lo saben cuando nosotros hemos hecho el ejemplo de la utilización de Medscape. Cada vez que metemos un fármaco más, aparece una alerta si hay o no hay entonces interacción. Si hay interacción, ¿qué hago? No es que voy a suspender el medicamento, voy a buscar otro de la misma clase o de clase diferente para reemplazarlo. Considerar la interacción si se presentan efectos tóxicos o falta de respuesta. Entonces estamos en los dos polos. No hay respuesta. Alguno de los medicamentos interactuantes está generando antagonismo. O sí hay respuesta. Los dos se potenciaron y generan efectos tóxicos. O los dos, en definitiva, aumentaron sus concentraciones plasmáticas por falta de eliminación a nivel renal. Siempre hay que evaluar la respuesta y la reacción adversa cuando se adiciona un medicamento. Y ese es el mismo ejemplo que nosotros hicimos y tomamos y experimentamos cada vez que utilizamos la aplicación. Ingresamos un nuevo medicamento y buscamos si es que hay o no hay interacción. En el caso de los antiepilépticos inmunosupresores, hay que medir la concentración plasmática cada vez que se sospeche que se produjo una interacción, cada vez que se sospeche que hay un signo o síntoma no deseado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Que acabamos de mencionar, sustituir el medicamento desencadenante o el medicamento interferido. De tal forma que si usted va a administrar varios fármacos, es preferible que utilice entonces la aplicación y vea que en toda la lista de medicamentos que usted ingresó al Medscape no exista una alerta roja de interacción. Ahí está. Yo creo que si no se durmieron y se concentraron en las cosas que nosotros hemos ido viendo, hemos intentado hacer una explicación eminentemente lógica, les va a ir muy bien en el examen.
entre los que están despiertos. ¿Hay alguna pregunta? No. Estuvo muy complejo todo, muy concentrado. Claro, porque todo esto que hemos hablado el día de hoy, en resumen, hemos visto en 4 sesiones, pues. Pero bueno, todavía tienen tiempo, chicos, para estudiar de aquí hasta la próxima semana. Creo que ya les habrán comunicado, o la, ¿cómo se llama? La señora coordinadora ya les habrá comunicado que el examen es el día, me parece que es el día 10. miércoles, ¿no? Sí, Miércoles miércoles de 2 a 3 de la tarde. de 2 a 3. Y ustedes ya saben dónde es el examen, en el mismo lugar de siempre, en el auditorio. Por favor, les pido a las señoritas representantes que me envíen la lista de los asistentes del día de hoy. No sé qué va a pasar con esa lista, pero algo me voy a inventar para cuando ya tengamos calificados los exámenes. Y si no hay más preguntas, entonces vamos a irnos ya a descansar o a estudiar o a hacer deberes que podemos tener. ¿Nadie? Bueno, entonces, chicos, muchas gracias por asistir a esta reunión y nos vemos la próxima semana. Ya el lunes tendremos con el A, con el B, el martes, la clase correspondiente que se encuentra en el silo. Adiós. Gracias, Doc. Hasta luego.